Si ustedes grabamos la clase. Bueno, hermanos y hermanas, queridos, queridas, muchas gracias por haber dedicado este tiempo al estudio de la palabra de Dios. Para mí fue una bendición, un privilegio poder estudiar junto a ustedes, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estas semanas se fueron volando y ya hoy concluimos el curso, la Biblia en el principio. Como a lo largo de este estudio hemos visto la mano de Dios, la intervención divina, desde la creación misma hasta el capítulo 27 de Génesis, que hoy vamos a concluir. Hemos visto la infidelidad del ser humano. Empezamos con la caída del ser humano, ¿verdad? Escuchando las mentiras de Satanás, luego la intervención divina. También pasamos por la perversidad del ser humano, se multiplicó, triplicó el pecado y Dios envió un diluvio. Pero en todo eso, Dios siempre se mantuvo firme a sus promesas, ¿verdad? Hoy vamos a ver otra historia que nos conmueve, que nos hace ver de cerca cuán ruin, cuán devastadora es nuestra naturaleza pecaminosa, cuán destructiva son nuestros impulsos, nuestra hipocresía, nuestra envidia, nuestro deseo de obtener todo lo que queremos a costa de cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Una historia triste que vamos a ver hoy. Sin embargo, la conclusión de que la mano de Dios estaba allí y la promesa perfecta de Dios siempre se mantuvo intacta, ¿verdad? Muy bien, con eso vamos a empezar con esta oración, pidiendo que sea el Señor que nos bendiga en este estudio y que Él abra nuestros entendimientos a través de su palabra y por el poder del Espíritu Santo, que nos regocijemos en las bendiciones que Él nos da. Entonces oremos. Dios de amor, leemos las historias de los patriarcas, nuestros ancestros espirituales, y vemos sus pecados y sus debilidades muy claramente. Nosotros también somos seres pecaminosos y débiles, pero en tu gracia no lo rechazaste y tampoco nos rechazas a nosotros. De verdad, eres un Dios lleno de amor, que el mundo vea tu amor en nosotros. Todo esto oramos en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, la historia de Isaac bendice a Jacob, pero para que saquemos ese título vamos a ver toda la historia, cómo sucedió. Los objetivos de la lección 8, usar el método de las 4C, analizar el punto principal de Génesis, identificar los dos propósitos. Aquí es de Academia Cristo, no de Génesis. Bueno, y empezamos con las dos preguntas que hicimos. Usted siéntase en la libertad de contestar las dos preguntas, si desea. Y la primera es, ¿qué patrón vemos en los personajes principales de Génesis? ¿Cómo son los hogares cristianos de nuestra época? Adelante, hermanos, hermanas. Buenas noches, José. Bienvenido. Ricardo. Cuéntenme, hermanos, hermanas, ¿qué patrón vieron ustedes? ¿Hubo algunas repeticiones entre la actitud de Adán y Eva, de Abraham, Isaac, Jacob? Querido Enrique, adelante. Buenas noches. Bueno, eh, existen dos patrones o se plasman patrones eh, que marcan una conducta entre los personajes que se miran en el Génesis y es el primero, eh, la obediencia y la desobediencia en contraste entre la fe y la duda, ¿cierto? Entonces miramos allí, por ejemplo, a nuestro amigo, al amigo Abraham,
¿cierto? Como el ejemplo de la fe a quien le fue contada por justicia. Quien obedeció, como lo mirábamos en la clase anterior, pues a, a ciegas, como se dice, obedeció a ciegas al Señor, sin dudar en ningún momento en negarle a su propio hijo, basado en su fe, al, al ofrecerlo en sacrificio, el cual fue sustituido por un animal que el mismo Señor proveyó. En ese sentido, pues vemos el contraste con Adán y Eva, nuestros padres originales, quienes dudaron de la palabra de Dios, producto de mm, la duda que efectivamente llegó a plasmar en sus corazones nuestro adversario Satanás, ¿cierto? Desobedeciendo a Dios. De la misma manera, pues vemos en este capítulo 27, ¿cierto? De Jacob y Esaú, donde Jacob suplanta a su hermano Esaú, recibiendo pues la bendición de la primogenitura y como consecuencia pues de suplantar se convierte en objeto de explotación y de, digamos, de esclavitud. ¿Sí? Gracias, Ese es Enrique. básicamente el contraste total. Gracias. Gracias. Escuchemos a Elizabeth, hermana, tiene el micrófono abierto. Ah, bueno, eh, yo puedo ver un patrón desde el inicio. Primeramente la desobediencia, como dice el hermano Enrique, allá del jardín. Después el engaño, pensando poderse ocultarse de Dios, ¿no? Se escondió Adán entre... Después sigue la historia a donde Abraham también usa de un engaño respecto a Sara. Después eso viene y llega hasta Jacob y Esaú, ¿no? Y viene ahí Rebeca que da una ayuda y, o sea, es algo que viene siguiéndolos, esa desobediencia, ese engaño, el querer siempre intervenir en lo que ya estaba, ¿no? Determinado por Dios. Así que bueno, y considerando en los días de hoy, en las familias, eh, no hay diferencia. Hoy existe eso dentro de los hogares, la misma desobediencia, eh, incluso hoy, en el día de hoy, con Internet, a donde se ha hecho un vínculo de engaño tan grande adentro de los hogares, y eso, por supuesto, sale a la calle, ¿no? Como dice mi mamá, la costumbre de la casa se va a la calle, y en la calle también se usa de los mismos engaños, de las mismas medias verdades, eh, esa desobediencia, esa no prestar prioridad a Dios. Siempre hay un TikTok para ver antes de una oración. Primero, yo iba a orar, pero mira eso que interesante, postergando lo lo que está todo dado vuelta. La prioridad nuestra, que tendría que seguir siendo poniendo la mirada en el Señor para seguir el plan que Él ya tiene para nuestras vidas, desde el inicio, nosotros veníamos siempre interviniendo con nuestras desobediencias, engaños, equivocaciones, etcétera. Gracias, hermana. Muy bien dicho. Wilfredo, adelante, hermano. Eh, Viendo este pasaje, eh, el patrón siempre lo veo como hay proteccionismo, ¿no? De la madre hacia su hijo, de Rebeca hacia Jacob y como de Isaac hacia Esaú, como que la familia está dividida, ¿no? Cada cual tiene su hijo preferido. Entonces, yo eso analizo en esto, ¿no? Eh, Creo que en el mundo actual que vivimos también no hay un hogar perfecto, cada cual, ¿no? No, siempre que creo sigue este patrón, ¿no? La madre siempre tiene su preferido, los padres, ¿no? Y eso es lo que la forma de criar hijos no ha cambiado para mí, ¿no? Viendo este pasaje. Gracias, Wilfredo.
Bueno, hermano, sí, el patrón que vemos no es muy halagador, ¿verdad? Empezamos, ustedes mencionaron a nuestro padre Adán, justo después cuando cayó en pecado, Dios le llamó a rendir cuentas y él hasta el día de hoy sabemos que nunca reconoció su falta. Como ya mencionaron, se escondió. Después, cuando Dios estaba frente a él culpó a su esposa. La esposa culpó a la serpiente y así sucesivamente, ¿verdad? Imperfectos. Ya vemos a Noé, también se embriagó. Abraham mintió. Sara quiso ayudarle a Dios. Isaac, también vemos, como ya mencionaron ustedes, esa disfuncionalidad en el hogar. Isaac no hizo el rol bien de cabeza del hogar, un hogar que había, como dijeron ustedes, favoritos. El favorito de Isaac era Esaú y el favorito de Rebeca era pues su hijo Jacob. Y todo eso se armó. Y como dijeron ustedes, hoy en día también, empezando, hay favoritos en nuestras casas. Pero también en la vida práctica, en la vida secular, si se podría decir, también hay la viveza criolla, la forma de adquirir lo que no es nuestro, adquirir lo que otros tienen, no siempre de la forma más honesta posible, ¿verdad? Entre tantas otras cosas, mintiendo, engañando, eh, aprovechándonos de nuestra inteligencia no para el bien de los demás, sino para deseos personales, ¿verdad? Y es lo mismo hoy en día, como en nuestros hogares también. Y lo triste, como decía Elizabeth, es que nuestros hijos aprenden de nosotros. La casa, el hogar es la primera escuela. Afuera nomás ya van a poner en práctica lo que han aprendido en la casa, ¿verdad? Hace algún tiempo atrás escuché un pastor que predicaba un sermón y él decía en su introducción que un nieto de él, ¿verdad? Vino a la casa y el muchachito chiquitico empezó a hablar algunas malas palabras y el abuelo pues diciendo, ¿dónde aprendiste esto, niño? Mal criado, tus papás no te educan bien. Y el muchachito le dijo, de ti aprendí. Entonces imagínense, un balde de agua fría. Entonces pasa mucho eso a menudo. Bueno, vamos a avanzar con la historia. La historia, vimos que aquí es más como meter la mano para ayudar a Dios, ¿verdad? Dios necesita ayuda, auxilio. Dios necesita mi ayuda y vamos a hacerlo lo más pronto posible. Rebeca se desesperó, se angustió, pensó que el tiempo había llegado y había que meter mano en el plan eterno de salvación, en el plan eterno de Dios, ¿verdad? Resulta que Isaac ya le llegó los años, él se sintió que estaba mayor, tristemente perdió la vista y en esa incomodidad, en esa imposibilidad, se sintió que sus años ya estaban por terminar. En eso, él dijo, hay que arreglar las cosas, dejar las cuentas claras acá. Llamó a su hijo favorito, predilecto, siendo el primogénito, habiendo Dios dicho claramente desde el principio que el heredero de la promesa eterna era Jacob, pero Isaac quiso cambiar los planes de Dios y dijo, le voy a dar lo que a él le pertenece al primogénito. Lo llamó, armó el plan, quiso que le diera un guiso de un cabrito que fuera de un animal que fuera a cazar en el monte, ¿verdad? Que viniera, lo preparara y luego le daba la bendición. Cree que estaba escuchando ahí todo el plan, y enseguida empezó a decir, tenemos que arreglar esa situación, ¿verdad? Algo terrible va a pasar si yo no intervengo, si yo no ayudo a Dios, aquí se acaba el plan de salvación. Y ya intervino, le dijo al hijo ya adulto mayor,
lo que tenía que hacer, lo que debía hacer, cómo debía hacer, y hasta incluso ella se hacía cargo, sobre ella caía la maldición de Dios. La hicieron lo que hicieron, aquí mentira, engaño, traición, flagelo, al implantar la identidad de su hermano, al disfrazarse, ¿verdad? Hacerse pasar por su hermano. Y ya llegó el momento, ¿verdad? Cuando había preparado, la mamá preparó el guiso, la comida, lo llevó y lo llamó a comer a su papá. Y Martín Lutero decía algo, ¿verdad? Cuando Isaac dijo, la voz es de Jacob, pero el cuerpo es de Esaú, ¿verdad? La piel. Decía Martín Lutero que ese momento hubiera salido tirando el plato de comida, corriendo porque había como fuego en su cabeza, la conciencia le estaba matando, ¿verdad? Pero este muchacho, este hombre adulto, siguió con el plan, recibió la bendición. Después llegó su hermano, furioso, también con un plato de comida, pero Isaac ya había dado la bendición. Después, obviamente, como era de esperarse, Esaú se vengó de su hermano y quiso matarle, ¿verdad? Entonces, la mamá ya se puso en apreturas y dijo, pues ahora, ¿qué hacemos? No voy a perder a dos hijos el mismo día. Decidió mandar a Jacob a la casa de sus padres, pero sí perdió a los dos hijos ese día. Más o menos un resumen de la historia que a ustedes les tocó leer. Y entonces vamos a pensar un poquito en los personajes, en toda la historia como tal, en la parte de considerar con las 6 preguntas, conociendo un poquitico más a los personajes de esta historia. Entonces empezamos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Voluntario, una voluntaria que me cuente. Los principales, yo puse Isaac, Esaú, Jacob y Rebeca. Perfecto, los 4, ¿verdad? Los 4 en la casa que vivía. Ya nos decía el texto que Saúl era un cazador y Jacob pasaba más en la casa, un pastor de ovejas. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos encontraron ustedes? Hermanos, hermanas, algunos objetos. Bueno, La, está el guiso, Adelante, está, Enrique. está el guiso, está la piel de la piel del cabrío, pues con el cual se cubrió, sacó sus brazos. eh, Están pues las herramientas de cacería que utilizaba Jacob, Ujú. prácticamente serían esos tres. Gracias, hermano. También podemos mencionar algunos más. Isaac. Pues sí, pastores, pues ya el hermano mencionó uno. Yo diría que se me fue, como dicen popularmente, la paloma. Aquí está el arco, las flechas, el cuchillo con que degollaron los animalitos. Pues no nombra de fuego y eso, pero fueron cocinados con fuego, digo yo. ¿Y qué más objetos? Pues sí, Los hay dos varios objetos, cabritos, pues, ¿verdad? Los dos los dos cabritos, sí. cabritos que ella pidió que vaya a recoger. Sí, Rápido, ¿verdad? Que se armó sí. la fiesta ahí. Excelente. Y el vestido de Esaú, con que se vestió Ah, Jacob. sí. Ah, sí, el vestido Definitivamente, de... claro, para Sí, que sí. el olor de su hermano, ¿verdad? Es todo es increíble. Yo imagino que sí hay una película, ¿verdad? De esta historia, porque hay drama, suspenso, ¿verdad? El momento en que Jacob le pide, ¿eres tú? ¿Seguro que eres tú? Y él dice, sí, soy yo. Increíble, imagínense ustedes. Qué sangre, qué valentía hacer eso, ¿verdad? Ya, pues, embotado por la tentación, ¿verdad? ¿Dónde ocurrió la historia, hermanos? Wilfredo tenía el micrófono abierto.
Y la siguiente pregunta para nuestra hermana Margarita. ¿Dónde ocurrió la historia? Wilfredo. En Berseba de Aram. Muy bien, en Berseba, donde vivieron. Y también podemos decir, ¿verdad? No dice, pero ahí entre las carpas mismo, en la carpa, también podemos decir en el campo, donde él fue a cazar el animal para prepararlo, menciona. Pero ahí mismo en la carpa, ¿verdad? Donde vivían ellos, me imagino que no era muy distante la cocina del dormitorio y todo eso, entonces todo estaba cerca. Querida Margarita, ¿cuándo ocurrió la historia? Bueno, investigando cuando ocurrió esta historia fue cuando Isaac tenía 130 años. Muy bien, ya mayorcito, muy bien. ¿Algún otro detalle? También nos dice que Esaú y Jacob ya tenían como entre 73 y 77 años de edad. También mencionaba que Esaú ya se había casado con dos mujeres que no era del agrado de sus suegros, ¿verdad? Pues de sus padres, debo decir, porque estas eran cananeas, incrédulas y le hacían la vida imposible más a Rebeca que a Isaac. Isaac era todo tranquilo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Qué problema identificaron ustedes? Aquí sí la lista va a ser larguita. ¿Qué problemas? Gracias, Inés. La piel, el vino, pan. Querido Isaac, adelante. ¿Qué problema identifica usted? Bueno, pastor, uno de los problemas es que yo identifico es la suplantación, de ver Jacob suplantado a su hermano. Eh, sí, el problema también de que la mamá quería más a Jacob y el papá quería más a Esaú. Pues hay muchos problemas. Gracias, Isaac. Muy bien. Escuchemos a los demás hermanos. Querida Eh, Margarita, tenía la mano levantada. Bueno, Jacob se hizo pasar por Esaú para así recibir la bendición de su padre. Robo de Ese es uno identidad, de los ¿verdad? problemitas. Sí. Gracias, hermana. Querido Marcos, adelante. ¿Qué otro problema identificó? Yo creo que el problema más grande fue el engaño, ¿no? El engaño de parte de mamá, el engaño de parte de hijo, lo que más se influye es el engaño, pastor. Amén. Excelente, hermano. Muy bien. ¿Por qué el engaño? ¿Qué más, Wilfredo? era un problema disfuncional, no era una familia unida. El problema era un problema interno, cada cual luchaban por imponer su razón, su objetivo que habían trazado, ¿no? Y eso es lo que veo. Es una competencia dentro de la familia. Excelente. Y eso no lleva ningún término, ¿verdad? Traición, gracias, hermana. Muy bien, entonces hay un montón de cosas aquí, de problemas, ¿verdad? Dificultades. Y todo eso comenzó con la incredulidad, la desconfianza, ¿verdad? Cuando hay incredulidad, creemos que estamos nosotros al mismo nivel de Dios. O si queremos ayudarle o inclusive darle órdenes a Dios que se hagan las cosas como nosotros creemos, porque tienen mejor sentido, razón lógica humana, ¿verdad? Pero las consecuencias son devastadoras. Eh, la Rebeca pensaba que su marido iba a morir, que todo se iba a acabar, y este señor Isaac duró 20 años más. Imagínense, 20 años más que él pensaba ya iba a morir, duró 20 años más
eh, Rebeca nunca más volvió a ver a sus hijos. Literalmente ese día fue el destrozo para toda esa familia, ¿verdad? Después los hermanos se reconciliaron y vinieron a enterrar a su papá, pero la mamá ya no pudo ver a sus hijos, ¿verdad? Qué tristeza. Entonces vemos aquí favoritismo en la casa de Jacob, de Isaac y Rebeca. También vemos el patrón de engañar, manipular en la familia que ya venía desde sus padres antiguamente. Dios había prometido que el mayor iba a servirá al menor, pero en el tiempo de Dios. El problema enorme aquí es que ellos, Rebeca especialmente, quiso ayudarle a Dios, ¿verdad? Ella pensó que ya a Dios se le había escapado de las manos todo esto, ¿verdad? Dios tenía todo bajo control, pero Rebeca hizo esto. Después vemos cómo le fue a Jacob. Todo lo que él hizo a su hermano, le hicieron a él con su suegro, ¿verdad? Le traicionaron, le engañaron, se aprovecharon de él. Y de aquí en adelante las lecciones que Dios le dio para moldear a esta vasija de barro, a esta piedra deformada y convertirlo en un diamante, tomó mucho tiempo, ¿verdad? Pero eso fue obra de Dios. ¿Se resuelve el problema? ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo se resolvió el problema? Querido Wilfredo, adelante. Se resuelve el problema. Jacob huye a la tierra de su tío y Esaú persigue para poder. Es la única forma que se resuelve el problema, ¿no? Y como usted lo ha dicho también, ya su madre nunca más lo ve a sus hijos. Y ahí se resuelve el problema de la traición, huyendo. Gracias, Wilfredo. Muy bien. Bien dicho, hermano. ¿Alguien más? ¿Sí? Huyéndose, ¿verdad? Sí, bueno, del favoritismo no se resolvió porque terminó en una sentencia de muerte, ¿verdad? Luego se fue. Ahí podemos decir que se solucionó para evitar que a Esaú matara, porque ya le puso una sentencia de muerte a este muchachito. Dijo, nomás que muera el papá, esperamos y ahí después ya mi hermano es pan comido, ¿verdad? Pero en todo eso Dios estaba firme a sus promesas, ¿verdad? Él usó a estos pecadores, a esta gente imperfecta, para mantener firme el plan perfecto que de Jacob vendría el Mesías prometido, ¿verdad? La promesa que Dios hizo a su abuelo Abraham. Muy bien, entramos en la parte de consolidar las 4 preguntas de aplicación práctica a nuestra vida. Aquí aplicamos la ley con todo su rigor y el evangelio con toda su dulzura, ¿verdad? Sin antes pasar por el punto principal de la historia. ¿Qué título le daría usted a esta historia? Este es como el, el, lo que conecta con la historia principal, ¿verdad? El punto principal de la historia, la parte central de la historia. ¿Qué título le darían, hermanos, hermanas? ¿Qué es lo que más sobresale en esta historia? Margarita, hermana, adelante. Sí, yo le pondría Jacob obtiene la bendición de Dios a través de un engaño.
Muy bien, gracias a Margarita. Querido José, buenas noches, adelante. Buenas noches, hermano. Yo le diría la separación de los hermanos Esaú y Jacob. Muy bien, ¿sí? ¿Algún otro título? Querido Isaac. Sí, pastor, pues yo le colocaría en no esperar el tiempo de Dios causa problemas. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Algún otro título? ¿Algún otro comentario? La traición y bendición. Gracias, hermano. Muy bien. También podemos poner otro título, ¿verdad? A pesar de la torpeza humana, los planes de Dios no cambian. La promesa de Dios se mantiene intacta. El deseo enfermizo del ser humano de interferir en los planes de Dios pueden ser algunos títulos, ¿verdad? Bueno, hermanos, hermanas, qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida. Con la mano en el corazón vamos a reconocer que nosotros también somos padres, tenemos hijos y en más de una ocasión hemos mostrado o seguimos mostrando favoritismo por uno de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué más vemos aquí en esta historia? ¿Qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida cómo me está hablando Dios a través de mí, de esta historia. ¿Qué ve Dios en mi vida? Edgardo, hermano, adelante. Bueno, más allá de ver lo que los hermanos estuvieron opinando sobre el engaño, la traición y demás, no nos tenemos que olvidar que Saúl vendió su primogenitura, ¿sí? Muchas veces nosotros cometemos ese pecado. Esaú, al ser el primogénito, tenía las bendiciones de Dios, porque normalmente las bendiciones se llevaba el primogénito. Y al venderla es como que cede la bendición de Dios a su hermano. Y así también es como se cumple lo que Dios tenía destinado para Jacob, ¿sí? Porque dice que el hermano mayor iba a servir al menor. De esa manera yo creo que Jacob recibió la primogenitura de Esaú a través de un plato de guisado, ¿no? Esaú de esa manera peca contra Dios al ceder su bendición, por decirlo de alguna manera. No sé si logro hacer entender el punto del pecado. Sí, sí, gracias, Desechar la hermano. bendición de Dios. Gracias, hermano. Sería, Perdón, la señal sería estaba un todo. poquito mal. Gracias. Escuchemos a Wilfredo. En esta parte es casi el mismo acto que ahora cometemos. ¿Por qué? Porque nosotros, todos los jóvenes, nos casamos a cierta edad sin tener experiencia y más no teniendo como guía a Cristo, cometemos los mismos errores. Podemos darle la buena educación secular, pero llevarle a temor, crearle en temor de Jehová, no estamos al alcance, ¿no? Eso es lo que yo veo en esta parte, que nos falta que los padres, las personas que debemos ser más apegados a Dios, entender la Biblia para poder llevar a nuestros hijos. Pueden ser profesionales, pero muchas veces también he visto hijos de pastores, hijos de muchos hombres que han crecido en la iglesia, pero sus hijos no han podido llegar sus legados, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? Los padres no cumplieron la función sacerdotal,
de liderazgo, de pastoral en la familia, ¿no? A veces nos descuidamos, pastor, esa parte. Gracias, Wilfredo, Así bien es. dicho, hermano. Querido José, Hermano, solo estaba viendo la historia, ¿va? Desde el principio, que a veces yo me pregunto por qué existe tanta maldad en el mundo, Leo. Por ejemplo, la traición, la mentira, el engaño y todo eso, ¿verdad? Pues yo a veces me preguntaba por qué no somos perfectos en ese sentido, ¿verdad? De limitarnos a no hacer todas esas cosas, pero ahora que estoy viendo esto, pues esto viene desde el principio, ¿verdad? Así como hizo Adán, ¿verdad? Que le echó la culpa a Eva, y luego Eva, la serpiente, y Jacob, pues también que se emborrachó, y hasta donde estamos ahorita, pues ya se han visto más pecados, ¿verdad? Y sinceramente, pues eso es lo que más hacemos ahora en la vida actual, porque como dice ahí, va, de que hay preferencias con los hijos, ¿verdad? Pero a veces nosotros, pues, hacemos más por un hijo, pero, pero a veces no es bueno también porque como muchos hacemos, ¿verdad? De que a uno sí le exigimos que trabaje, que aporte, todo eso, ¿verdad? Y el otro, pues no, ¿verdad? Pero lo que no sabemos o lo que no nos ponemos a pensar de que le estamos haciendo un daño al otro, ¿verdad? Entonces todo eso viene desde un principio, eso es lo que yo estoy viendo ahora, hermano. Solamente, hermano, gracias. gracias, querido José. Elizabeth, usted tenía el micrófono abierto. Adelante, hermano. Eh, yo pido a Dios de que obre mi vida y confieso el hecho de que muchas veces se hace comparación, ¿no? Entre los hijos en la casa. Yo tengo dos hijos, una nena y un varón. Ya ella es casada y él vive solo, ya Paulo. Pero uno siempre andaba comparando, ¿no? Y el hecho de que hayan sido criados dentro de la congregación y todo lo demás, siempre lo teníamos como que ellos tenían que ser como medio robot. Y, y cuando uno va creciendo se da cuenta de cuán equivocado estamos exactamente por no creer definitivamente de que ellos están bajo cuidado de Dios, que ellos tienen que crecer aprendiendo al oír la palabra y viendo nuestros ejemplos, y no que uno lo esté comparando y todo eso. Y terminamos llevando, cuando crecen, ellos hacia afuera en un ejemplo de que yo no quiero ser creyente porque mi papá, porque mi mamá, o entonces nunca tiene su propio nombre, es el hijo de, y sin darnos cuenta vamos trayendo tras de ellos una generación así, ¿no? Y yo digo, Señor, ¿cuántas veces me he equivocado? Pero agradezco el hecho de que uno se va dando cuenta y ellos están al lado y uno puede todavía ir pidiendo perdón, ¿no? Y buscando de que ellos comprendan para que ellos no vengan con sus hijos a hacer lo mismo. Así que eso es realmente una preocupación. Entonces, querida Elizabeth, muchas gracias, hermanos, hermanas, por la sinceridad de su corazón y la confesión de su alma, ¿verdad? Sí, hay muchos defectos que tenemos, ¿verdad? Ya el favoritismo, la manipulación, el control a los demás, engañar, traición, eh, también pisotear la dignidad y el nombre de los demás solo para beneficiarnos de algo que nos conviene, ¿verdad? También no confiar en Dios. Y aquí es donde comienza todo, ¿verdad? Esa desconfianza en Dios se convierte en una incredulidad. Y ya cuando viene la incredulidad, tiene muchas aliados, ¿verdad? Ahí viene la desconfianza, el rechazo,
viene la mentira, la traición, el engaño, la hipocresía y tantos otros factores. José nos hacía la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué hay tanto odio? Y es esa palabra que se llama incredulidad, ¿verdad? No creer lo que Dios nos ha prometido. Y si no creemos en Él y si no confiamos en Él, todo lo que queremos hacer, pues, lo hacemos, ¿verdad? Y por eso estamos como estamos, ¿verdad? Y también hoy en día se ve mucho el rechazar, pisotear la gracia de Dios, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano mencionaba que Esaú, ¿verdad? Menospreció el, la, no sé, la importancia de la primogenitura, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo me estoy muriendo de hambre, ¿qué tiene que ver con mi primogenitura, ¿verdad? Entonces notamos ahí que él despreció, rechazó las promesas de Dios y Dios vio eso desde su nacimiento, desde antes que naciera, esa rebeldía, que me importismo, ¿verdad? Por las promesas eternas de Dios. Y hoy en día también, conscientes o inconscientes, hacemos lo mismo, ¿verdad? Muy bien, por todo eso, claro que somos merecedores del castigo eterno de Dios por querer interferir con los planes de Dios, por rebelarnos descaradamente contra Dios, con usar a nuestros semejantes como objetos para manipular, engañarlos, traicionarlos y beneficiarnos nosotros, merecemos el castigo, ¿verdad? Pero Dios no nos deja y Dios nos muestra su amor, su misericordia. En esta bella historia, leyendo unos versículos más adelante, vemos que Dios a este miserable pecador, a este que no tuvo el valor para decir a su madre, pues eso va en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Dios le mostró su amor al presentarle, ¿verdad? Un sueño, ángeles que subían y bajaban del cielo, al protegerlo en el desierto de los animales feroces. Ahí vemos la protección de Dios, ¿verdad? Pero ¿en qué versos y palabras de esta historia ve usted el amor de Dios ah, hacia usted, ¿verdad? ¿Cómo le ha mostrado a usted Dios su amor infinito? ¿En qué parte de la Biblia, verdad? No necesariamente tiene que mencionar un versículo, pero ¿en qué parte de toda la historia? ¿Qué merecían los cuatro, mejor dicho, debemos decir? ¿Qué merecían los cuatro? ¿Y qué les dio Dios? Bueno, ellos merecían la muerte eterna en el infierno. Ahí mismo todos los cuatro son culpables como nosotros somos culpables de haber ofendido a Dios. Pero Dios usó a estas vasijas frágiles de barro para mantener firme su promesa, ¿verdad? A estos hombres, a este patriarca, a este Jacob, que con el tiempo, pues Dios lo fue moldeando, lo fue dando, sacando ese brillo, ¿verdad? Que Dios quiso que colocara en este hombre, pero de él vino nuestro Salvador Jesucristo. Al igual que ellos, usted y yo no merecemos, no merecíamos, merecemos ni mereceremos nada de Dios, pero en las cosas del reino de los cielos no se trata de merecimiento, ¿verdad? Él nos da lo que nuestra alma necesita de manera gratuita
como un regalo de la gracia de Dios. Notamos también que la fidelidad de Dios, las promesas de Dios, no se mezclan con la imperfección del ser humano, ¿verdad? Aunque ellos trataron de meter mano en el plan perfecto de Dios, Dios siempre preservó su promesa y de ella cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, ¿verdad? Entonces, lo mismo hace con nosotros. Usted y yo, ¿cuántas veces hemos recibido la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces el Señor ha llegado a socorrernos cuando hemos metido la pata al revés y al derecho, ¿verdad? Como decimos coloquialmente? El Señor Jesucristo nos ha mostrado su gracia, su amor, su misericordia, y Él siempre anhela que un día estemos en el cielo, ¿verdad? El mismo amor que mostró a esta familia imperfecta, a estos personajes que quisieron adelantarse al cumplimiento de Dios, ¿verdad? Recibieron de Dios la misma promesa que nosotros hemos recibido. Que pediremos a Dios que obre en nosotros para poner en práctica su palabra. ¿Qué podemos pedir? ¿Qué pediremos? Isaac, hermano. Luego vamos con Elizabeth y Sí, Margarita. pastor, pues, sí, pues, pastor, viendo la historia, ¿no? Y los comentarios, los hermanos, lo que usted está diciendo, pues, en realidad nosotros tenemos una deficiencia grande, como dice usted, no merecemos nada, todo es por obra y gracia del Señor. Entonces, pues, yo pediría que Dios en realidad me ayude o nos ayude a tener un corazón, como le digo, sencillo, noble, que sintamos ese amor por los demás, porque sinceramente pues necesitamos mucho de nuestro Señor para poder como que vivir un poquito como le digo, en armonía con los demás, porque como le digo, estamos ya fuera de límite con tanta cosa que se ve hoy en día. Amén, Eso, Isaac. Gracias, hermano. Adelante, querida Elizabeth. Eh, yo pediría al Señor que me dé la gracia cada día de cuidar esa salvación con temor y temblor, no menospreciarla y poder, con la gracia del Espíritu Santo, llevar esa palabra, no dejarla guardada solamente acá dentro mío, sino que llevar ese evangelio, porque verdaderamente el precio fue muy alto para que despreciemos ese sacrificio y no llevar ese evangelio, que el Señor eh, pueda dar de verdad aumentar el querer en mi vida, como usted dijo la otra noche, el querer y hacer en nosotros obra del Espíritu Santo, y que yo pueda estar atenta a eso, porque verdaderamente menospreciar la bendición Anda, ve lo que donde está su ahí. primogenitura es Nena, como ve. menospreciar el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Así que eso pediría yo. Gracias, Elizabeth. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Bueno, yo le pediría al Señor, pastor, ¿sí me escuchan? Sí, hermana querida, adelante. Siga nomás. Sí, yo le pediría al Señor que me muestre su voluntad hacia mí para poder
obrar conforme a su voluntad en todo lo que tenga que obrar, ¿verdad? Gracias, querida Margarita. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, que Dios nos enseña a confiar en sus tiempos, ¿verdad? A no adelantarnos a los planes eternos de Dios. También a convencernos que Él es Dios y nosotros no somos nada, ¿verdad? Ser honestos, sinceros primeramente con Dios, con nosotros mismos y con los demás, ¿verdad? En ese orden, si no somos honestos, respetuosos con Dios, si no somos honestos con nosotros mismos y respetuosos con nosotros mismos, difícilmente va a ser poner en práctica con los demás, ¿verdad? También una de las cosas tan grandes que podemos pedir al Señor que a través de las Escrituras Él nos dé contentamiento espiritual para no estar mirando lo ajeno y que estemos contentos, agradecidos, conformes con las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y si estamos contentos, conformes espiritualmente, otra vez volviendo al texto bíblico que mencionamos el día de ayer, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta y que todas las cosas vendrán por añadiduras. Muchos de los problemas nuestros comienza cuando no estamos este, conformes, contentos espiritualmente, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una de las oraciones constantes y que el Señor nos lleve a sus pies a escuchar atentos su palabra, aplicar a nuestra vida y compartir con otros, tal y cual como Cristo nos solo ha entregado su palabra, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias por su participación, por su aplicación práctica de la palabra de Dios a sus vidas. En los minutos que nos quedan vamos a hacer un pequeño resumen de las 8 lecciones. Vimos, ¿verdad? La creación de Dios perfecta. Eh, como decía Jesús, Dios, cuando terminó la creación, él mismo dijo Tov Meot, que es cuando lo que había creado Dios vio que era muy bueno en gran manera, ¿verdad? Creó todo con su palabra, pero al hombre lo hizo de una forma especial. Lo formó con sus manos y sopló aliento de vida, ¿verdad? Que era la corona de su maravillosa creación. Luego, después Dios creó a su esposa, a Eva, de la costilla de Adán, al ver que él estaba solo, como una ayuda idónea. Al verla ella, Adán dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne y será llamada mujer. Exclamó con gozo, con alegría. Pero tristemente esa felicidad no duró mucho porque el enemigo llegó a sembrar dudas, a torcer las escrituras y aquel día fatídico Adán y Eva cayeron en pecado y ese día se dieron cuenta que estaban desnudos. Eh, Empezó el pecado, la muerte y también fueron expulsados del paraíso eterno. Después de eso, se expandió la maldad por todo el mundo, el rechazo a la palabra de Dios, la desobediencia, la maldad intencionada contra Dios, y Dios se arrepintió de haber creado al ser humano y decidió exterminarlos, ¿verdad? A toda la creación. De ese grupo, solamente 8 personas fueron salvadas. Dios mostró su misericordia, su amor, su fidelidad, justo después de que Adán y Eva cayeron en pecado, y ahora los mostró a esta familia de 8 personas. De ellos, pues nosotros descendemos, ¿verdad? Después de eso, pasó lo que pasó. Uno de los hijos de Noé se rebeló contra su padre,
recibió su maldición. Luego se dispersaron la gente, los descendientes de Noé, también se pusieron en rebeldía con Dios, quisieron construir una torre para llegar al cielo, con la intención de que nadie los iba a mover del lugar donde se habían hospedado, quedado, radicado, y con esa torre. Pero Dios vino y les dispersó confundiendo los idiomas. Después de eso, avanzamos un poquito y encontramos a Abraham, que le hizo la primera promesa, ¿verdad? Dios le sacó de su tierra natal, le llevó a un lugar desconocido, allí le hizo la promesa, allí nació su primer hijo, el hijo de la promesa, después de 25 años de haber estado esperando. Pasaron 12 o 13 años del nacimiento de Isaac. Dios pidió que sacrificase a su único hijo, al que amaba tanto, y Abraham lo hizo, y Dios intervino en favor del muchachito, ¿verdad? Y hoy vimos, Isaac bendice a Jacob, ya pasaron algunos años, Isaac se casó con Rebeca, eh, él se casó como a los 40 años, no pudo tener hijos por 20 años, y cuando tuvo 60 años tuvo a los dos gemelos. Por la falta de uno, dos le brindó el Señor. Esos han sido los estudios de la Biblia en el principio. Vimos desde el principio hasta hoy toda la misericordia de Dios. El Señor estaba en cada paso de estos héroes de la fe para cumplir perfectamente la promesa de enviar un Salvador, Jesucristo, del cual nosotros somos los que hemos recibido la bendición maravillosa del perdón de pecados, la promesa de la vida eterna, la salvación en el cielo por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo. Bueno, en los minutos que nos queda vamos a hablar un poquito sobre el propósito de Academia Cristo. El propósito de Academia Cristo es estudiar juntos la palabra de Dios, capacitarlos para que usted vaya y comparta el dulce evangelio con otras personas, ¿verdad? Nuestro deseo ferviente, nuestra oración es que el Señor lo use a usted como un instrumento para que la gran comisión se lleve a cabo, que dijo Jesús antes de ir al cielo: vayan, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y esa bella promesa que nunca se terminará, nos dijo Jesucristo, y les aseguro que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Todos los estudios que ustedes están recibiendo es con el propósito de que se capaciten y compartan con otros la sana doctrina, sincera, adulterada, que no haya ninguna condición, que no haya ningún pretexto, sino tal y cual como Jesucristo nos lo ha enseñado. La gracia, somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús y solo por la palabra de Dios. Habiendo estudiado la palabra de Dios, habiendo identificado la doctrina verdadera, ¿verdad? Le interesa descubrir si compartimos las mismas creencias. Nos basamos en este texto bíblico que Jesús oró por sus discípulos antes de subir al cielo. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean ellos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí es la parte del acuerdo doctrinal, después de que ustedes ya tengan 8 o 9 cursos, de haber estudiado cursos doctrinales como los sacramentos y la oración, el legalismo, el Dios verdadero, entre otros cursos.
¿verdad? Identificación espiritual. Ustedes ya han notado las diferencias doctrinales entre una y otra denominación. Y entonces aquí es donde ustedes, a la luz de las escrituras, y si de pronto dicen, me gustaría estar en acuerdo doctrinal, en compañerismo con la enseñanza bíblica de Academia Cristo, con la iglesia luterana, que es lo que somos, usted va diciendo, sí, me gustaría hacer esas preguntas, que son un documento de 96 preguntas que uno va haciendo como un misionero, ¿verdad? Preguntas eh, doctrinales como el bautismo, la Santa Cena, la ley y el Evangelio, el ministerio público, entre tantas otras cosas, pero con pasajes bíblicos que dan, que revelan lo que Dios quiere decir. Eso con el tiempo, pero no es ninguna obligación. Si el estudiante desea hacerlo, lo hace, y si no, no pasa nada, ¿verdad? No estamos acá, como decimos, para robar ovejas de otros rebaños. No, nuestra misión acá, nuestro propósito es enseñar la palabra de Dios, capacitarlo a usted para que comparta con otros el dulce evangelio, y con gozo pues cuente la historia que Cristo le ha redimido de sus pecados. Al final, el propósito es de que ya conocemos las escrituras, hemos estudiado, estamos preparados para compartir, estamos en acuerdo doctrinal, creemos, enseñamos y compartimos lo mismo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Y aquí tenemos los grupos sembradores, ¿verdad? Cada uno de ustedes puede, con la ayuda de Dios, formar un grupo sembrador, que es lo que realmente nuestra hermana Elizabeth va a hacer en el curso número 13. El proyecto final de ese curso es especial, es único. La idea es que, como parte de su proyecto final, Elizabeth va a reunir un grupito de personas, ¿verdad? Amigas, vecinas, compañeras de trabajo, familiares, se reúnen en su casa y ella enseña los 4 conceptos. Los 4 conceptos son el pecado, la gracia, la fe y las obras. Entonces, ¿por qué empezamos con el pecado? Porque, como Jesús dijo a los fariseos cuando la mujer fue sorprendida en adulterio, que lance la primera piedra el que esté libre de pecado, ¿verdad? Entonces, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esa es la idea. Ese es el propósito de Academia Cristo, que ustedes compartan la palabra de Dios con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, porque ¿quién más que usted conoce las necesidades espirituales de las personas que están a su alrededor? Entonces, qué bendición que el Señor le haya puesto acá en Academia Cristo, con un propósito divino de que usted comparta con otros la gracia de Dios, ¿verdad? Que comparta con otros las 2 enseñanzas principales de la Biblia, la ley y el Evangelio. Entonces, eso es, pero ya con el tiempo ustedes van a tener más información, ¿verdad? Sobre esto. Proyecto final. Se acerca la fecha ya ahora. A partir de hoy empieza a girar el reloj. Y aquí a 2 semanitas tienen para entregar el proyecto final. El proyecto final de este curso es Génesis capítulo 37. Todos los versículos, creo que son 29 o 30, no me acuerdo muy bien. Ustedes van a hacer todo lo que hicimos en la clase, ¿verdad? Las 10 preguntas, 6 de considerar y 4 de consolidar. Considerar y consolidar, perdón. Y pues eso van a realizar y me van a enviar. Pueden enviarme por correo electrónico, por WhatsApp, pueden tomar una foto y hacerlo a mano, en papelito, como ustedes se sientan más cómodos.
Bueno, cerramos con una oración y luego nos despedimos. Bueno, antes, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre el proyecto final? Génesis, hermano. Génesis, ¿de qué capítulo? Génesis capítulo 37. Ah, José es 37. vendido por sus hermanos. Ujú. Muy bien, hermano. Todo el capítulo 37, ¿verdad? Todo el capítulo, y haciendo lo que hicimos acá, identificando los personajes, los objetos, lugar, problema y las otras preguntas, ¿verdad? ¿Qué pecado me enseña esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios? La aplicación práctica, ¿cómo puedo aplicar la palabra de Dios a mi vida? También hay tres preguntas. La una es como, no sé, pensar en la audiencia, también pensar qué materiales va a usar para enseñar y las otras son como ¿usted va a leer la Biblia textualmente, la historia bíblica, o va a contar en sus propias palabras? También hay una parte de la captar. El captar, ustedes pueden pensar en las familias disfuncionales, ¿verdad? Quizás se hace la pregunta, ¿tienes un hijo favorito en tu casa? Y los que están en su audiencia van a decir, no, 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 a todos les quiero por igual, pero va a ver muy profundamente que sí tenemos un predilecto, que sea el más guapo, que sea el más aplicado, el más obediente, la más, la más cariñosa y todo lo demás. Pero bueno, entonces, oremos. Wilfredo, ¿alguna pregunta? Pastor, una consultita. Sí, hermano. Sí, pastor, yo en realidad estaba por hacer esta pregunta ya hace buen tiempo, ¿no? También a los otros profesores, ¿no? En verdad a mí, de alguna manera, a ver, yo a Dios gracias, he tenido la oportunidad de predicar, ¿no? En las obras en las cuales yo trabajo, ¿no? Porque a mí, a Dios gracias, yo soy contratista, ¿no? Acá en Perú soy contratista, ¿no? Agarramos obra grande bueno, tenemos mucha gente a quien a Dios gracias le puedo predicar, ¿no? Para mí, ahí esa parte me es más fácil, pero en lo que es en mi casa, ¿no? Digamos, me es difícil, pastor. Me es bien complicado, le soy honesto. Yo voy con mi esposa a la iglesia, lo que usted quiera, pero yo le digo, ¿no? Mira, yo estoy estudiando, me estoy preparando, y yo quiero de alguna manera más adelante, no, pues tener un grupo o algo así, ¿no? Pero, pero eso me complica, no sé, como que se la pongo difícil, ¿no? Entonces, yo en realidad eso me tiene ya un poquito así, ¿no? Pero yo estoy ahí, pues, siguiendo, ¿no? Aprendiendo cada día más, ¿no? Y como lo voy a repetir, yo cuando voy a las obras he tenido la oportunidad de predicarle a 200, 280 trabajadores, ¿no? A Dios gracias, ¿no? Entonces, me es fácil ahí, pero para acá me es difícil, pastor. Pues, este es mi, mi conflicto, Gracias, digamos. hermano. Gracias, hermano querido, por la honestidad de su corazón. Sí, sí, sí. Sí, y en el tiempo de Dios, todo en el tiempo de Dios, mientras usted sigue manteniendo ese anhelo ferviente de compartir con la palabra de Dios con todos, tarde o temprano será la familia la bendecida que va a recibir esa enseñanza. Y también una cosita, si usted puede de una vez matar dos pájaros de un solo tiro, enseñar esta historia, hágalo, hermano, hermana. Entonces, Este, la, es- cada curso usted nota que tiene diferentes como componentes del proyecto final. En este proyecto final es solo preparar el estudio bíblico, pero si usted tiene la audiencia, ya tiene el estudio bíblico, si va a enseñar después, mejor hágalo ahora mismo. Como va saliendo el pan calientito del horno, siga nomás sirviéndose, ¿verdad? Entonces, Oración para este hijo de Dios, para algún día Dios mediante ese grupito, siempre pastor. está en mis oraciones, querido Muy Fernando. amable, pastor, Siempre gracias. está en mis oraciones. Escuchemos a Wilfredo y luego a Marcos. Pastor, no sé si, eh, solo para ver el proyecto final se le va a entregar en PDF, ¿no?
Sí, PDF o Word, como ustedes puedan, ¿verdad? Si les conviene mejor el PDF, yo sé que es más amigable con WhatsApp. Muy bien, está bien. Yo acá le cambio nomás a Word para poder hacer mis comentarios, pero está bien. Eh, y, y su número está entonces a su WhatsApp, nomás lo entregamos el trabajo. Sí, ahorita voy a colocar ya después de la clase, junto con la grabación, el documento del proyecto final, mi correo electrónico, mi número y esas cositas para que tengan la mano. Ya, pastor, Dios le bendiga, gracias. Gracias, hermano querido. Marcos, Pastor, buenas noches nuevamente. Pastor, solamente para consultarle, ¿no? Sobre hasta cuándo hay plazo para entregar el proyecto final, Pastor. buena pregunta. Yo soy malísimo para las matemáticas, ustedes me van a ayudar. Entonces, si hoy estamos 29 de enero, más 2 semanas, ¿cuánto sería? Entonces, hagamos las cuentas. Yo debería haber tenido listo, pero ya Ya, colocaré ahí. Entonces, 2 semanitas a partir de mañana. Mediodía de gracia también. Entonces, a partir de mañana, jueves, ¿qué sería? El 13 de febrero, pastor. 13 de febrero, un día Eso. antes del día de San Valentín. Excelente. ok, Ese Pastor, es el, muchas gracias. ese es el recordatorio. Y segundo lugar, Pastor, agradecerle por este tiempo, agradecerle también por las enseñanzas que nos está compartiendo. Eso nos ayuda más, Pastor, a leer. Yo, la verdad, muchas veces soy muy flojo para leer, pero ahora como que es como una obligación que tengo que leer, entonces vas leyendo, a veces cuando no tenemos nada, pastor, a veces nos conformamos cuando íbamos a la iglesia, escuchamos el sermón del pastor y con eso nos conformamos muchas veces, pero voy aprendiendo, pastor, gracias a este ministerio que ustedes tienen, pastor, para mí es de gran bendición y agradezco, pastor, por esta oportunidad que usted nos está dando a cada uno de nosotros. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermano querido, por sus palabras. Gracias a Dios, gracias a la academia. Y así siempre decimos que cuando un cristiano conoce las escrituras, difícilmente habrá alguien que venga a mentirnos, ¿verdad? Entonces es nuestra exhortación, nuestra motivación que conozcan la palabra de Dios. Mientras más conocen las escrituras, más se enamorarán de aquel que dio la vida por usted, ¿verdad? Que es Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, cerremos con una oración. Padre Celestial, ¿qué podemos decirte, Padre amado? Nos, nuestros corazones están rebosantes de alegría al saber, Señor, que tú nos has alimentado con tu bendita palabra, con el agua de vida. Señor, a través de estas historias bíblicas, nos has hecho recordar lo grande, lo amoroso, lo misericordioso, lo compasivo y lo fiel que eres con tu creación. Señor, nosotros somos infieles, es verdad, lo reconocemos. Señor, nosotros no cumplimos nuestras promesas. Señor, lo que queremos hacer no lo hacemos. Señor, pero no se trata de merecimientos ante tu mirada, se trata de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia que enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, a pagar nuestra deuda con su bendita sangre derramada en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por este tiempo juntos que nos has concedido de estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Concédeles el bendito privilegio de compartir con otros el Evangelio. Que les cuenten a los demás lo que tú has hecho, nuestro Señor Jesucristo, en sus vidas. Les has rescatado de la muerte, has pagado la deuda que les era adversa, le has declarado justos e inocentes ante tu presencia por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección. Señor, te pido que cada uno de tus hijos, cada uno de tus discípulos, Señor, les guíes tú a que enseñen esta historia a otros, Señor, y para que así sigan capacitándose
aprendiendo más de tu palabra, estudiando la Biblia, desarrollando este proyecto final. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan una bendecida noche, no sin antes agradecerles infinitamente por el tiempo que ustedes me han concedido de estudiar la palabra de Dios. Hemos crecido juntos, hemos aprendido mucho y le damos gracias al Señor por este privilegio, ¿verdad? Nos veremos pronto en otro curso. Les pido de favor, les exhorto en el amor de Cristo que entreguen su proyecto final, porque esto es una prueba de que van avanzando en los cursos, ¿verdad? Entonces, una muestra maravillosa es nuestra hermana Elizabeth, que hoy termina los 12 cursos del Discipulado 1 en espera de que ya el último curso, el curso número 13, que es una invitación especial, en cuanto ya se abra el curso, pues ella va a tomar. Entonces, pero a todos y cada uno de ustedes sentir ese mismo gozo como siente la Elizabeth de haber culminado los estudios del Discipulado 1. Gracias a Igualmente, todos. muchas bendiciones. Gracias. Gracias, Pastor Nixon.